Filipenses capítulo 3, nuestro pasaje en cuestión son los primeros 7 versículos. Filipenses 3, versículo 1 al 7. Y antes, me gustaría hacerle 2 o 3 preguntitas nomás, para que lo vayamos pensando en lo que vamos a estar viendo, en lo que Pablo nos dice en la Biblia. ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Qué es lo importante para nuestra vida? Vamos a ver qué es lo importante, viendo en qué estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y para estar meditando y pensando y reflexionando a medida que vamos viendo, ¿qué es lo importante para nosotros? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Vamos a leer el versículo 1, Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oremos. Gracias otra vez por tu amor, por tu favor, Dios, gracias por cada cosa que nos das, gracias por tu palabra, porque podemos tenerla en nuestras manos. Gracias porque podemos aprender de ella. Te pido, Dios, de tu guía en este momento, que tú nos enseñes, que nos ayudes a poder estar dispuestos a aprender, Dios, y aplicar lo que tú tienes para nosotros. Ruego, Padre, de tu gracia en este momento y dejo todas tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. 3.1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Podemos notar, de lo que venimos viendo en el libro de Filipenses, algo recurrente en lo que viene diciendo Pablo. Pablo más de una vez menciona que él es consciente que él puede morir. O sea, sabemos que él está en la cárcel. Y él más de una vez menciona algo relacionado a su muerte. Vamos a leer, ponemos versículo 19, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él tenía esperanza de ser liberado, pero igual dice, conforme mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, en mi cuerpo o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Nuevamente, él tenía la esperanza y la confianza de que quizás él iba a ser liberado, pero él sabía que eso ya no dependía de él, dependía realmente de la voluntad de Dios, lo que Dios quería para su vida. Capítulo 2, versículo 16. 2, versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice, y aunque, verso 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Otra vez, él era consciente de que en cualquier momento podía partir. Él decía, o sea, mes de gozo, prefiero ir y morir y estar con Cristo automáticamente, pero me es necesario estar hoy vivo por causa de vosotros, le decía a los filipenses. Pero él menciona otra vez las posibilidades de su muerte. Pero, podemos notar algo en este verso 17 y 18, él dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Él estaba en la cárcel, él no sabía lo que le iba a pasar el día de mañana. Y él decía, aún así, me gozo y me regocijo con vosotros. Después vemos el ejemplo de Epafrodito, que versículo 26, capítulo 2, verso 26, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza
sobre tristeza. Nuevamente, vemos, bueno, ahora el de Pablo, vemos el ejemplo de Epafrodito, que también estuvo enfermo y estuvo pronto a morir. Pero, o sea, lo que viene hablando de Epafrodito, dice, sí estuvo a punto de morir, pero él ahora está bien y realmente quiero que lo reciban, porque ahora ven a ustedes, que lo tengan en estima, los que son como él. Y continúa, capítulo 3, versículo 1, porque, o sea, muchas veces dividimos la Biblia en capítulos y versículos porque es más cómodo para estudiarla, pero es una continuación de lo que venía hablando. Y dice, verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nuevamente, él menciona que él estuvo pronto a morir, él estaba dispuesto a morir y él sabía que en cualquier momento le iba a pasar eso, pero me gozo. Y quiero que se gocen conmigo. Él estaba en la cárcel, o sea, y no era una cárcel como ahora, que no tenía tele, no tenía internet ni un celular como tienen los presos hoy día. Era una cárcel, estaba en una cárcel romana. Y no es la primera vez, o sea, él cuando estuvo en Filipos, la primera vez que visitó Filipos, él fue solamente por predicar el Evangelio, si mal no recuerdo, fue porque había liberado un demonio que terminó en la cárcel. Dice que lo torturaron, lo maltrataron y lo metieron en el calabozo de más adentro. Y él en la noche con Silas dice que estaban alabando, gozosos, alabando y orando a Dios. Esta vez vemos a Pablo en situaciones en las que cualquiera de nosotros estaríamos, yo en particular quizás me estaría quejando, ¿por qué me tiene? O sea, no hice nada malo, ¿por qué tengo que pasar todo esto? Y él siempre decía, gozados en el Señor. Y o sea, lo que es Filipenses, está hablando mucho, todo el tiempo, acerca del gozo. Capítulo 4, no me quiero adelantar mucho, pero capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez, él estaba en la iglesia, él estaba en la cárcel, próximo a la muerte, y él estaba hablando del gozo. ¿Cómo es posible que alguien esté en una situación así y no solo que él se goza, sino que dice, ustedes saben con lo que estoy luchando, le dice a los filipenses, pero igual quiero que se gocen. ¿Por qué? Porque su gozo no dependía de él. Nuevamente, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Su gozo, su paz no estaba basada en circunstancias, en lo que él estaba pasando, sucediendo. Su gozo y su paz dependía del Señor. Dice, gozaos en el Señor. Juan 14, 27 dice, Jesucristo hablando, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero, ¿cómo podemos tener ese gozo? ¿Cómo realmente podemos gozar? Porque sí, Dios nos da este gozo. Pero ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? Porque tranquilamente, sí, yo tengo a Cristo en mi vida, pero puedo pasar por la misma situación. Y si tengo mi mirada en las circunstancias hacia un punto incorrecto, no voy a pasar la situación con gozo. Dios me da su paz, pero yo necesito dependerme y realmente confiar y descansar en Dios. Pablo podía decir eso porque su fe estaba basada en Dios, su confianza estaba depositada en Él. Les pido que me acompañen a Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Porque si nuestra mirada está dirigida hacia un lugar equivocado, si estamos realmente con todo lo que está pasando hoy día y en el país en el que vivimos, si estamos enfocados en la situación del país, en la pandemia, en la seguridad, en esto, en aquello, el trabajo, no vamos a tener gozo. No debemos mirar a Dios a través de nuestras circunstancias, sino mirar nuestras circunstancias a través de Dios. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todo eso. Y nuestra fe y nuestra paz tienen que estar depositadas en Él. Él nos da de eso. Pero nuestra mirada y nuestro enfoque debe estar hacia Él. Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. 4:35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, Cristo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estabais así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor a los discípulos y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nuevamente, nuestra mirada hacia Dios, nuestra mirada sobre las circunstancias debe estar desde la perspectiva de Dios. Porque vemos el ejemplo de los discípulos en este caso rápidamente. Ellos estaban pasando por una tormenta, una tempestad en medio del mar. Y tenían a Jesús ahí en el mundo. O sea, estaba Jesús, estaba el Dios mismo, que estaba hecho carne, estaba ahí con ellos. Y aún así tuvieron miedo. ¿Pero por qué? Versículo 41 dice: se decían uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Realmente Jesús estaba con ellos, pero ellos no sabían quién era. Porque vemos, o sea, está bien, estamos hablando del principio del ministerio de Cristo, estamos hablando de los discípulos que hace poquitito que estaban con él, pero realmente ellos no sabían quién era el que estaba con ellos. Y muchas veces vivimos así. No sabemos o no vivimos de tal manera en que Cristo está a nuestro lado, porque sabemos que Cristo está con nosotros. Eso lo sabemos y lo vemos un montón de versículos y las redes a veces están llenas de todo eso, pero no vivimos así. Vivimos igual turbados y con miedo y a ver qué va a pasar y preocupados por la situación del país, que las elecciones, que no llegó a fin de mes, que esto, que aquello. Y sabemos quién está de su lado. Pablo sabía quién estaba de su lado. Y por eso, por mala situación que él tuvo, por más tiempo difícil que pasó, él podía decir: gozaos en el Señor. Volvamos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Bueno, en el versículo 1 vemos que Pablo le estaba repitiendo algo. Muchas veces es bueno que Dios nos repita lo mismo, porque a veces somos cabeza dura y no entendemos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la décima, pero Dios aún así sigue dando oportunidades y nos sigue mostrando qué es lo que quiere nosotros. Versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No está hablando de tres personas, de tres tipos de personas. Está hablando de un cierto grupo de personas, pero lo está diferenciando por tres razones, tres características de estas personas. Dice: guardaos de los perros. Está hablando de su naturaleza, su condición. Ya vamos a ver bien un poquito más. De los malos obreros, hablando de su conducta. Y de los mutiladores del cuerpo, hablando de sus enseñanzas. Está hablando en este pasaje acerca, de los judaizantes, que es algo que es recurrente en toda la vida del apóstol Pablo. Este grupo de creyentes, cristianos, que querían añadir obras, querían añadir la circuncisión y muchas otras cosas, guardar la ley, añadir eso a la salvación, a la vida del creyente neotestamentario. Y vemos, dice: guardados de los perros. Los perros no eran, en ese tiempo, no eran los mismos que son los perros ahora. O sea, no eran mascotas, no era el chiquitito que está a veces durmiendo en la cama. Los perros eran animales impuros. Inclusive, Deuteronomio 23, verso 18, lo menciona así como un animal impuro, un animal lleno de enfermedades. Eran animales, los perros estaban fuera de la ciudad, no es que estaban adentro de la casa. Eran animales que comían carroñas, se alimentaban de basura y esas cosas. Eso eran los perros en ese tiempo. No eran mascotas. Y muchas veces los judíos trataban a los gentiles de esa manera. O sea, el judío, en su orgullo, trataba al que no era judío, al gentil, como perros, de una manera despectiva. Los llamaba así: ustedes son perros. Y los trataban como perros. Y vemos que Pablo, a este grupo de judíos, los nombra con ese adjetivo, como perros. Dice: guardaos también de los malos obreros. Nuevamente,
vemos, está escribiendo a este tipo de a estos judaizantes de tres maneras, en lo que era su condición, porque eran perros, y ahora vamos a ver que realmente eran incircuncisos de corazón, por malos obreros, por su conducta, porque no estaban ahí realmente para ayudar, para edificar a la iglesia de Cristo, estaban para crear división, para dañar. Y vemos que también los mutiladores del cuerpo lo mencionan. Hablando de su mutilación, hablando acerca de la circuncisión, de su enseñanza, de lo que ellos estaban promoviendo. Y son tres normas, por así decirlo, tres pautas en las que podemos diferenciar si alguien es un maestro verdadero o un falso maestro. Por quién es, si es hijo de Dios o no, por su vida y por su enseñanza. Porque a veces puede enseñar muy lindo, pero si realmente no vive lo que está enseñando, no es un maestro de Cristo. Y a veces puede tener una buena fachada por fuera, pero si realmente su doctrina no es la que les dice, no es un maestro de Cristo. Vemos que da estas tres características acerca de estos judaizantes, que eran falsos maestros. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión fue una señal de un pacto que había hecho Dios con Abraham, que había hecho Dios con el pueblo de Israel. O sea, es posteriormente confirmado el pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés. Un pacto que él había hecho con Abraham, con la descendencia que iba a tener, que lo iba a bendecir, tanto espiritual como naturalmente. Habla de que yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Cuando Dios elige al pueblo de Israel, pone esta señal, señal física, señal en la carne, como una marca así del pacto que Dios había hecho con ellos. Y los judíos caían en este orgullo de decir, bueno, nosotros somos circuncidados, o sea, tenemos las marcas de Dios en nuestro cuerpo, con eso es suficiente. Y vemos, y muchas veces en la Biblia, vemos que Dios le dice, eso no es suficiente, porque pueden tener muchas cosas, pueden hacer muchas cosas por afuera, tener marca en su cuerpo de una cosa, pero si su corazón no está conmigo, si su corazón está lejos de mí, a mí no me sirve. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, el quinto libro de la Biblia. La circuncisión no era más que un signo, un símbolo en la carne. O sea, tener una relación especial con Dios es mucho más que eso. Deuteronomio, versículo 10, capítulo 10, verso 16. Deuteronomio 10, 16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, y no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Habla de la circuncisión del corazón. Capítulo 30, ahí de Deuteronomio, capítulo 30, verso 6. Capítulo 30, verso 6. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y muchas veces Dios le dice, ustedes son incircuncisos de corazón. Sí, en su cuerpo tenían la circuncisión física, pero su corazón realmente no le pertenecía a Dios. Y los judíos, digamos, este grupo de judaizantes, este grupo de creyentes, que los judíos eran orgullosos de eso, como que, bueno, o sea, somos el pueblo elegido de Dios y tenemos la circuncisión y con eso basta, con eso es suficiente tener una relación con Dios. Y tenían una gran serie de ritos y tradiciones que sí, muchas de ellas eran mandadas por Dios, pero era una obediencia que tenían por fuera, o sea, era algo que hacían, eran prácticas que hacían, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios. Algo que Dios le dijo a Samuel. Cuando fue a visitar a Isaí para buscar un nuevo rey después de Saúl, dice que no mires a su aspecto, a la altura a su altura, a sus ojos, a su fuerza, porque Jehová dice no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está en sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Jehová, Dios, busca realmente que le sirvamos, como vamos a ver en Filipenses, en espíritu y en verdad. No solamente con cosas externas, porque estos judíos sí estaban viviendo y tenían la circuncisión y estaban haciendo muchas cosas, cumpliendo la ley en muchos aspectos, pero era solamente mera práctica, porque habían sido instruidos así, porque lo tenían que hacer, por la razón que quieran, pero realmente su enfoque, su corazón no estaba hacia Dios. Realmente no lo estaban haciendo por amor de Dios. Y muchas veces nos llenamos la boca de decir, de hablar de Dios, de publicar versículos de la Biblia en las redes sociales, ya sea, no sé, WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que sea. O muchas veces tenemos esa apariencia de venir con corbata a la iglesia, de estar en las reuniones, de lo que sea. Y nuestro corazón no está con Dios. O sea, nuestro corazón está lejos de Dios. Dios le dijo vez tras vez al pueblo de Israel, ustedes están haciendo todo eso, pero su corazón sigue lejos de mí. Estos judíos tenían la circuncisión física, pero su corazón no estaba circuncidado. Su corazón no le pertenecía a Dios. Muchas veces nos escudamos detrás de las cosas que hacemos, de cómo servimos en la iglesia, de que estoy parado frente al púlpito, de muchas cosas. O sea, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy haciendo todo esto por Dios. Pero realmente mi corazón sigue lejos de Dios. A veces hay rencor, hay enojo hacia Dios, hacia mi hermano, hacia otras personas. Hay pecados no confesados y muchas cosas realmente que hacen que todo eso externo sea solamente mero orar, pero que a los ojos de Dios no cuenta. ¿Por qué? Debemos servir a Dios, pero en espíritu y en verdad. Volvamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y ese era, muchas veces el pueblo de Israel, y ese era este grupo de personas. Solamente estaban sirviendo a Dios, haciendo muchas cosas y tenían mucho celo por las cosas de Dios, pero eran por seguir mandamientos de hombres. O sea, su corazón estaba lejos de Dios. Y Pablo le dice, porque en versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Le dice, si no tenés nada más para mostrar que tu circuncisión física, que una marca física, entonces realmente no sos circuncidado. Realmente no perteneces a Dios. Tu corazón realmente no pertenece a Dios. Si solamente todo lo que tenés para mostrarme es eso físico que tenés, porque eso se lo puede hacer cualquiera. Pero él dice, pero nosotros somos la circuncisión. ¿Quién? Los que realmente servimos a Dios en espíritu. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y da estas tres características de lo que podemos decir la verdadera circuncisión. Realmente si pertenecemos a Dios, si realmente somos parte de su pueblo. Vemos estas tres características realmente de un verdadero hijo de Dios. Y no son cosas físicas, o sea, no son cosas ni siquiera obras. Son tres actitudes. Dice, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Y también otra cosa a destacar, que estas tres cosas, estas tres características, van todas dirigidas hacia Dios. Servimos a Dios en espíritu, nos gloriamos y no tenemos confianza en la carne. Todo es y gira en torno realmente hacia Dios. En espíritu servimos a Dios. Así realmente debe ser nuestro servicio a Dios. En espíritu, y vemos otra cosa que habla en espíritu, y en verdad. Si nuestras acciones son solo cosas que hacemos por costumbre o porque, bueno, yo fui criado en la iglesia, sé cómo se vive dentro de la iglesia, sé lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, sé cómo hablan cristianos, sé cómo no, sé que me tengo que vestir de cierta forma o lo que sea. Pero realmente si lo estoy haciendo solamente por eso, como dice en Isaías, solamente por mandamientos de hombres, no cuenta mi servicio a Dios. Dios quiere realmente mi servicio en espíritu y en verdad. Estos judíos, nuevamente, observaban la Biblia a rajatabla. O sea, ellos, estamos hablando de un grupo de judíos que estaban obedeciendo toda la ley. O sea, estaban tratando de cumplir.
pues no la podían hacer completamente, pero estaban tratando de cumplir todos los ritos, todas las tradiciones, todo lo que la Biblia decía, todo lo que el Talmud decía, todo lo que su religión decía, ellos lo estaban cumpliendo. Pero así todo, Dios no estaba con ellos. Acompáñenme a Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos a ilustrar nuevamente con otro ejemplo. Lucas, capítulo 18. Ellos estaban obedeciendo la ley, estaban sirviendo a Dios, por así decirlo, pero no con el motivo correcto, no con el corazón correcto. Muchas veces, y vamos a ver que lo hacían por mero orgullo, mero por decir, mirá lo que estoy haciendo, mirá lo bueno que soy, mirá las cosas que hago, mirá Dios, todo lo que estoy haciendo por vos. Esa era su actitud. Lucas 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuevamente, ¿cuál es nuestro motivo por servir a Dios? ¿Solamente porque querer hacernos ver, o porque lo hacemos por costumbre, o porque, bueno, estoy enseñado así, o realmente porque amo a Dios? O sea, yo estoy acá, sirviendo lo que sea, estoy barriendo el piso, estoy, no sé, cambiando la lámpara, estoy tomando la temperatura. ¿Realmente por qué lo hago? ¿Porque amo a Dios o porque lo tengo que hacer? Porque si no, ¿qué va a decir el que está ahí al lado mío? ¿Que vengo a sentarme nomás? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es realmente mi enfoque? ¿Dónde está puesta mi mirada? Vemos que Pablo dice, solo somos la circuncisión, lo que es, servimos a Dios, pero en espíritu, con un corazón correcto hacia Dios. Volvemos a Filipenses, dice, somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Un verdadero hijo de Dios, un creyente realmente que camina con Dios, no se va a jactar de lo que está haciendo con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada por Dios. O sea, Dios no nos necesita. No es que algo yo pueda hacer por Él, sino que realmente en su gracia y en su misericordia, Él decide usarme para su propia gloria. Porque yo no puedo hacer nada. O sea, ¿qué le puedo dar a Dios? Él es Dios. O sea, Él me creó, Él sustenta todo, Él creó todo, Él sustenta. ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios? Más que mi corazón. Nada. Porque inclusive hasta yo le pertenezco a Él. Mi vida realmente, mi vida como hijo de Dios, yo no puedo hacer nada por Él. Todo lo que realmente hago para Dios es porque Dios me decide usarme. Porque yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, estoy parado acá porque Dios decidió así. Porque Dios lo quiso así y Dios en su gracia quiso usarme. En el área que estemos sirviendo a Dios, estamos no porque seamos muy buenos, sino porque Dios decidió usarnos. Porque siempre hay alguien que lo va a hacer mejor que vos. Eso es tenerlo por seguro. Yo estoy predicando, o sea, a mí siempre me costó muchísimo el tema de estar enfrente de otros y hablar. Y si así como soy, o sea, torpe de lengua, Dios decidió usarme, así Él puede usar a cualquiera. Pero no porque realmente tengo grandes habilidades o ciertas aptitudes o lo que sea. Porque siempre hay alguien que lo hace mejor. Pero Dios decidió usarme a mí. Y o sea, no hay mérito propio en lo que estoy haciendo. Es todo por gracia de Dios. Y realmente ese debe ser mi motivación. Eso debe ser, yo estoy acá porque yo amo a Dios. No porque soy bueno para Dios, o sea, no porque puedo hacer algo por Él, sino porque en su gracia Él decidió usarme. Solamente soy un instrumento en su mano. Y Él dice, nosotros, los de la circuncisión, nos gloriamos en Cristo. Dice, no teniendo también confianza en la carne. Gálatas, antes de pasarme, Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí de gloriarme
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra respuesta, en nuestro Señor Jesucristo. No teniendo confianza en la carne. Nuevamente, venimos hablando de lo mismo, de no poner nuestra confianza realmente en lo que podemos hacer por Dios, en nuestros logros, en nuestras habilidades, en lo que soy bueno, en nuestras actitudes, en lo que hice, lo que logré, sino realmente en Dios. O sea, no en nuestra confianza en lo que yo puedo hacer por Dios, sino otra vez en lo que Dios puede hacer por mí. 2 Corintios 3, 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Nuestra competencia, nuestra actitud para hacer algo, viene de Dios. Y cuando llegamos a pensar, mira qué bueno que sé lo que hago, mira qué bien que me sale, mira, la otra vez, no sé, fui a predicar el Evangelio, salí a la plaza y 15 personas fueron salvas. Qué bueno que son. La verdad, Dios, te ganaste la lotería conmigo. Y a veces cuando pensamos en eso, o que somos irreemplazables en lo que estamos haciendo, ahí nuestra mirada está mal. Y ahí estamos confiando en nuestra carne. Y no realmente en lo que Dios puede hacer por nosotros, por medio de nosotros. Dejamos de depender de Dios y empezamos a hacer las cosas en nuestra fuerza, nuestra propia carne. Nuevamente, estas tres características que Pablo habla. Nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que hacemos esto. Servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo y los que no ponemos nuestra confianza en nuestra carne, en nuestras propias vidas. Versículo 4. Continúa el apóstol hablando, dice: aunque yo también tengo de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que hace la ley, irreprensible. Pablo le dice: ustedes piensan que pueden confiar en lo que ustedes pueden hacer por Dios, o sea, en su carne, en lo que ustedes pueden lograr. Está hablando con judíos. Dice: yo más. Pablo experimentó todo lo que un judío podía aspirar a hacer. O sea, lo que un judío realmente podía tratar de hacer en sus propias fuerzas, lo que podía lograr, el apóstol había experimentado todo y lo conocía todo. Él dice: circuncidado al 8º día. O sea, Pablo, vemos varias características del apóstol como judío. Él no llegó a la fe judía de adulto. O sea, él desde que nació ya estaba guardando la ley de Moisés. Ya estaba guardando todas las costumbres de su pueblo, desde su 8º día. Dice: del linaje de Israel. Él decía: yo puedo trazar mi ascendencia hasta Abraham. O sea, soy realmente un linaje puro del pueblo de Israel. No soy solamente alguien que se sumó al pueblo. Puedo trazar eso. Dice: soy de la tribu de Benjamín. Ciertas características que para el judío eran muy importantes. Para el judío pesaba el tema de la circuncisión, que era realmente un israelita, que era de la tribu de Benjamín. O sea, tampoco era de una tribu común el apóstol. O sea, él era, por así decirlo, de la élite de lo que son las tribus de Israel. Porque vemos varias características realmente de lo que era esta tribu. Por ejemplo, Benjamín, o sea, el patriarca Benjamín, fue el único que nació en la tierra prometida. La tribu de Benjamín, cuando el reino se dividió, fue la única que realmente se quedó del lado de Judá. Fue la única que tuvo reyes que no obedecieron a Dios, pero que no se rebeló contra Dios y el gobierno que Dios había puesto. También, cuando Israel vuelve del exilio, ese núcleo de donde viene, de donde se vuelve a afianzar como nación Israel, viene de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá. O sea, Benjamín era una tribu importante y él lo sabía, era una tribu privilegiada. Vemos que dice: soy hebreo de hebreos. No solamente era un judío cualquiera, sino era alguien que estaba cumpliendo todas las tradiciones y toda la ley que a los judíos respectaba. Inclusive él hablaba su idioma. No es que, porque había en este tiempo el tema de la iniciación y mucho de eso, se había perdido mucho el tema del idioma realmente del pueblo hebreo. Pero él pertenecía a este grupo de israelitas
que vaya la nación que vaya, ellos guardaban sus tradiciones fielmente a rajatabla. Y él era uno de esos. Dice en cuanto a la ley, fariseo. Pablo fue educado para ser fariseo. La palabra fariseo quiere decir los separados, los que se habían separado de su vida corriente. ¿Para qué? Para cumplir toda la ley de Moisés. Otra vez, todo era en base a eso, de que ellos se jactaban de que ellos cumplían toda la ley de Moisés. Como vemos en el ejemplo de la parábola del fariseo y el publicano, dice, mira lo que, o sea, el Dios lo bueno que soy, que no soy como, te doy gracias que no soy como todas estas personas, sino que yo sirvo a Dios, sino que doy diezmo todo lo que gano, ayuno 2 o 3 veces al día. Yo estoy cumpliendo lo que dice la ley de Moisés. Y Pablo fue instruido en eso. Pablo había dedicado toda su vida a realmente observar la ley de Moisés. O sea, a observar toda esta ley de Moisés, decimos, pero es la ley de Dios. O sea, pero todas las tradiciones del pueblo de Israel, toda su religión, Pablo había dedicado todo eso. Sigue, dice en versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Nuevamente, características del apóstol Pablo. Para el pueblo judío, para los judíos, el celo era algo importante. Era algo que realmente le da valor, por así decirlo, como judío. Realmente lo que él estaba dispuesto a hacer por defender a su nación, por defender la causa que ellos tenían, la causa de Dios. Pablo llegó a tener, era perseguidor de la iglesia y llegó a tener sangre en sus manos por defender esa causa de Dios, por defender su religión, por este celo. Y dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Él era irreprochable. O sea, todos los mandamientos y requerimientos para el pueblo judío, él los había guardado todos. Y nadie podía realmente decirle nada, ni marcar un punto en que él había fallado. Todo lo que un judío podía aspirar, él lo había experimentado. Él tenía todo, o sea, todas las prerrogativas, cosas que realmente los judíos querían y se jactaban por tener, Pablo las tenía. Pero versículo 7, él dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nuevamente, Pablo había dedicado toda su vida a observar y cumplir la ley de Dios, todas las tradiciones. Tenía este celo ardiente realmente por su religión. En cuanto a la ley, él dedicó a estudiarla, a cumplirla, y nadie podía decirle que él había fallado en un punto. Pero él dijo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Cuando se encontró con Cristo, todo eso resultó inútil, resultó vano. Todo su esfuerzo por querer a Dios, porque ellos que tenían un celo por Dios, realmente hacían todo esto porque era lo que Dios supuestamente con esta actitud de que era lo que Dios quería para ellos. Pablo, o sea, él llegó a perseguir a creyentes, a la iglesia de Cristo, por el celo que él tenía, por querer defender a lo que él conocía como Dios y su causa. Él realmente quería obedecer a Dios, quería seguir a Dios, pero a su manera. Y cuando él se dio cuenta y se encontró con Cristo, con el amor de Cristo, dice por amor de Cristo, con su gracia, todo su esfuerzo se dio cuenta que era nada. Y todo eso que para ellos era valioso, su posición, porque vemos que Pablo, este joven Saulo, era el importante del pueblo de Israel. No era un lacayo cualquiera. Él realmente él decía allá, 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 y se hacía. Vemos que cuando Esteban, cuando matan a Esteban, vemos que tiran sus vestiduras todas a los pies de ese joven. Encima era joven. O sea, si él seguía en su carrera profesional, él iba a llegar a ser alguien importante en su nación. Y era ya de por sí alguien importante, alguien que él iba a mirar, quiero ir a tal lugar, me encontré unos judíos, unos esos del camino, esos que están allá, en Damasco, por favor dame un par de gente que voy para allá. Y se lo daban, y lo que él pedía lo tenía, porque él tenía una posición, había logrado ser alguien en su nación. Pero cuando se encontró con Cristo, todo eso había resultado en vano. ¿Y por qué? Porque realmente no lo glorificaba en su vida. Realmente ni siquiera, él tenía todo este celo por Dios, pero ni siquiera era de Dios, ni siquiera era hijo de Dios. Y él no estaba glorificando a Dios en su vida ni estaba llevando a otros a glorificarlo. Dice nuevamente, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Él se dio cuenta de que para Dios no era importante eso. Y la pregunta, ¿qué es lo importante para nosotros? Realmente, ¿a qué estamos dedicando nuestra vida? Pablo dedicó gran parte de su vida
a cumplir ciertos requerimientos de su religión, de su tradición, para tratar de llegar a Dios en su propia fuerza. Y se dio cuenta de que no era de su manera, no era, o sea, lo importante que era importante para él, que él pensaba que era importante para Dios, no era realmente importante para Dios. Porque quizás para vos algo es importante, para mí otra cosa es importante, pero realmente ¿qué es importante para Dios? Pablo llegó a darse cuenta en que todo eso era inútil porque no era importante para Dios. Y nuevamente, ¿qué es